Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es bienaventurados los que esperan al Señor velando. Generalmente enseñamos que la segunda venida del Señor hay que esperarla procurando vivir la salvación en santidad. Y es fundamental entender esta verdad bíblica. Pero no es suficiente. La palabra nos habla de cómo los salvos y santos deben esperar al Señor. Deben hacerlo velando. Eso quiere decir que la espera del Señor no se puede centrar solo en nosotros mismos, en nuestra preparación personal, sino que, además, hasta que ese momento llegue, tenemos que vivir la vida cristiana en servicio fiel al Señor, a su causa y al prójimo. De eso nos habla la bienaventuranza de Lucas 12. El contexto de esta bienaventuranza es la parábola de las 10 vírgenes que esperan al esposo. Antes o durante las palabras de Lucas 12:35 y siguientes, Jesús dio las de Mateo 25:1 y siguientes. La parábola de las 10 vírgenes dice que la iglesia tiene distintas actitudes de espera del esposo. Esto lo podemos ver en las diferentes posturas teológicas sobre aspectos periféricos de la misma. Todos los creyentes tenemos la convicción de que el Señor vuelve. El Señor viene por segunda vez a la tierra. Esto es algo que creemos todos los cristianos. Sin embargo, no todos los cristianos tenemos las mismas formas de entender los textos bíblicos, la misma manera de entender las cosas periféricas relacionadas a la segunda venida de Jesucristo. En Mateo 25:1 al 2 se nos muestra cómo las 10 vírgenes que representan al pueblo de Dios, no todas ellas tenían la misma actitud de espera. Entonces el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 eran prudentes y 5 insensatas. La sensatez se ocupa de lo verdaderamente imprescindible en relación con la venida del Señor. Hay muchas cosas que la Biblia nos dice en relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas cosas. Pero las parábolas de Mateo 25 y de Lucas 12 nos dice que de esas muchas cosas, solo 2 de ellas son importantes. Solo 2 de ellas hay que tener en cuenta y no olvidar nunca, no olvidar jamás. Lo importante, una de las cosas importantes, según Mateo 25, es tener las lámparas llenas de aceite para recibirle. Esto, según Mateo 25, es lo importante. Hay quien dedica su tiempo a las cosas secundarias sobre la venida de Cristo, cuando lo importante es esperar esa venida con las lámparas llenas. Las lámparas llenas, como hemos visto hace muy poco tiempo en otro estudio, significa la salvación y la santidad. Tener la salvación y la santidad. Tenemos que esperar la venida de Jesucristo siendo salvos y procurando ser
santos. En Mateo 25, 3 al 4, se nos dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Hay cristianos, hay vírgenes, cristianos, que se ocupan de lo superficial, de las cosas de Dios, de las lámparas. Tienen las lámparas y esto les es suficiente. No importa que esas lámparas estén vacías. Ellos creen que lo importante es tener las lámparas. Hay muchos cristianos que hablan y hablan de las cosas de Dios y creen que eso es lo importante. Hay muchos cristianos que enfatizan las cosas secundarias de Dios y creen que eso es lo importante. Pero están vacíos, vacíos de Dios, vacíos de la salvación, vacíos de la santidad. El Señor no mora en sus corazones. Las prudentes, nos dice, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Las insensatas tomaron solo las lámparas. Tomaron solo las lámparas y no tomaron aceite. Como vemos, aquí hay diferentes actitudes para la espera del Señor. Unos se preocupan por lo externo y por lo interno, y otros se preocupan solo por lo externo. En 2 de Pedro 3:10 al 11 se nos dice que el Señor vendrá. Debéis andar en santa y piadosa manera de vivir. Tener las lámparas llenas es ser salvos según el propósito de Dios, que es ser salvos para ser santos y sin mancha delante de Dios. Por tanto, solo los sensatos se preparan hoy, ahora, ya, para un encuentro con el Señor. Solo los sensatos. Solo los sensatos se preparan teniendo las lámparas llenas, aunque esta venida sea en un tiempo inesperado. En Mateo 25, 5 al 10, se nos dice que tardándose el esposo, todas se durmieron, y a la medianoche se oyó: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras, id y comprad. Y mientras iban, vino el esposo, y las preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Solo los sensatos viven preparados para el encuentro con el Señor. Solo los sensatos, los creyentes sensatos, entienden lo que es verdaderamente importante, como María, cuando Jesús les visitó. Una cosa, solo una cosa es importante, dijo Jesús, y María ha escogido la buena parte. Hay creyentes que, cual Marta, se preocupan en muchos quehaceres, en muchas cosas secundarias, y dejan lo que es importante, lo que es verdaderamente importante. María ha escogido la buena parte. Solo los sensatos se preparan para el encuentro con el Señor. Solo los sensatos viven con su pasaporte en regla ya, con las maletas preparadas ya, para
el viaje, para el encuentro con el Señor. Los insensatos lo dejan para un mañana que no se sabe si llegará. Y es que no hay oportunidad de preparación para los insensatos cuando el Señor ya haya llegado. En Mateo 25, 11 al 13, se nos dice que después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Las vírgenes insensatas se prepararon, llenaron sus lámparas, pero lo hicieron a destiempo, cuando el Señor ya había venido. Lo dejaron para última hora, lo dejaron para un tiempo futuro incierto, y cuando llegó el momento, quedaron fuera. Quedaron fuera. No os conozco, les dijo el Señor. Por tanto, esto es lo que nos dice la parábola de Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Hay que estar preparados para el encuentro con el Señor, con las lámparas llenas. Debemos ser salvos y santos ya, ahora. Siempre la Biblia nos habla de hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la salvación. El cristiano debe ser alguien que viva ya, listo para el encuentro con el Señor, con sus lámparas llenas. Pero no solamente las lámparas deben estar llenas. Lucas 12, 35 en adelante nos dice algo más. Lucas 12:35 complementa a la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 y nos dice que estar preparados para el encuentro con el Señor, además de tener la lámpara que Dios nos ha dado, la condición de hijos suyos, de ser cristianos, llena por la salvación y la santidad, además de tener la lámpara llena, supone tenerla encendida. Esto es lo que añade Lucas. La lámpara debe estar, además de llena, encendida. Lo cual añade que hay que esperar al Señor velando y dando luz. Velar es dar luz, estar despiertos a la luz de una vela, de una lámpara. Dice Lucas 12:35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ceñidos los lomos significa dispuestos para el trabajo. Esto es una expresión antigua que habla de cómo aquellos hombres con una ropa por debajo de las rodillas, pues para trabajar la subían de un lado y de otro y la colocaban por encima del cinturón para que pudieran tener movilidad. Ceñidos vuestros lomos, por tanto, es dispuestos para el trabajo. Ceñidos vuestros lomos es trabajando. Y vuestras lámparas encendidas significa viviendo en vuestra condición de hijos de Dios. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No solamente tenemos que ser salvos y santos, esperando al Señor, si tenemos que vivir en buenas obras, esperando al Señor, vivir en buenas obras. En buenas obras y en servicio a Dios y a sus cosas. Dice Lucas 12:37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Aquellos siervos. En Mateo 25 habla de vírgenes que esperan al esposo. En Lucas 12 se habla de siervos que esperan a su Señor velando con las lámparas encendidas, ceñidos sus lomos, siervos. Por tanto, estar preparados, según Lucas 12:35, sumándose a lo que dice Mateo 25, es estar desde ya con la lámpara no solo llena, sino encendida. Porque esto es lo que permite abrir la puerta rápido, enseguida, al Señor, cuando venga y nos llame para estar junto a Él. En Lucas 12:36 se dice, vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Le abran enseguida. El creyente debe prepararse para la venida del Señor antes de que ésta se produzca. Cuando la venida del Señor se produzca, venga, suceda, el creyente debe estar preparado. El creyente debe tener su lámpara llena y encendida, porque esa venida será en el momento que menos imaginamos y esperamos. Dice Lucas 12:39, sabe de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Apocalipsis 16:15 dice, he aquí yo vengo como ladrón. Esto no es otra cosa que decir que el Señor viene en el momento inesperado, cuando no lo pensamos, cuando no lo imaginamos. En ese momento vendrá el Señor. Por eso el Señor no ha querido darnos la fecha de su venida ni la hora de su venida. Por eso el creyente no debe estar pensando en calcular la fecha y el momento de su venida. El creyente debe estar ocupado en tener la lámpara llena y encendida. Eso es lo importante. Tenerla llena y encendida. Para que cuando el Señor venga, le encuentre así, velando. Porque la venida del Señor se producirá ciertamente cuando menos lo pensemos. Por eso hay que estar preparados desde ya para el encuentro con Él. Y no dejarlo para un mañana incierto que puede no llegar. La Biblia, como hemos dicho antes, nos llama a responder a Dios hoy, ahora. Siempre la Biblia nos llama a ello. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la salvación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por eso dice Lucas 12:40, vosotros también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Por tanto, estas dos parábolas, la de Mateo 25 y Lucas 12, lo que nos vienen a decir es que tenemos que esperar al Señor con nuestras lámparas llenas, salvos y santos, con nuestras lámparas
encendidas, velando, despiertos a la venida del Señor. ¿Qué significa esperar la venida del Señor velando? El texto de Lucas 12:37 añade que son bienaventurados los que esperan al Señor velando. Por eso nos preguntamos qué es esperar la venida del Señor velando. El término velar viene de permanecer despiertos para acompañar, vigilar o esperar algo. Entonces, cuando se daban algunas de estas circunstancias, se decía que alguien velaba. Velaba, se quedaba despierto acompañando. Vigilaba, se quedaba despierto vigilando. O velaba, se quedaba despierto esperando algo. En Lucas 12:37 se dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Mirad la importancia de esperar al Señor velando. En Marcos 14:37 se dice: vino y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Esto es anterior a la muerte de Cristo. Jesús les pidió a sus discípulos que velasen un poco de tiempo con Él antes de que sucediese la crucifixión, y nos dice el texto que se durmieron, que vino Jesús y los halló durmiendo. ¿No has podido velar una hora?, le dijo Jesús a Pedro. Por tanto, velar es estar despiertos. Despiertos. El Señor quiere que estemos despiertos cuando Él venga. Es decir, no solo preparados, reuniendo las condiciones necesarias para recibir al Señor en cualquier momento, vestidos de las vestiduras blancas de la salvación y de las vestiduras blancas de la santidad, santos y sin mancha y sin arruga, no solo de esa manera, sino que además Él quiere que los suyos le esperen ocupados en servirle fielmente en su casa. Por tanto, un cristiano es una persona que vive la salvación que tiene en Cristo, procurando ser salvo de verdad, habiendo entendido de verdad lo que es ser salvo, es decir, habiéndose arrepentido, habiendo creído en Cristo, habiendo experimentado la conversión, el nuevo nacimiento. El cristiano se asegura de tener la salvación, el vestido blanco, se asegura de vivir en santidad, de dar el fruto del Espíritu Santo, pero además vive sirviendo al Señor, vive velando, no solo con la lámpara llena, sino con la lámpara encendida. El cristiano vive ocupado, esperando al Señor, ocupado, sirviendo al Señor fielmente en su causa, en sus cosas. Apocalipsis 16:15. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Estar preparados para recibir al Señor implica estar vestidos de ropas blancas, ser santos, ser salvos y santos. Estar vestidos de la salvación, del traje de bodas. Pero además, dice el texto, bienaventurado el que vela y está vestido de vestiduras blancas. Así pues, un cristiano debe estar despierto, no puede estar dormido. Un cristiano no puede tener un sueño espiritual, no puede estar en un sueño espiritual permanente.
cuando un cristiano está dormido, le embarga una pereza espiritual que le impide tener una espera activa del Señor. Una espera activa del Señor es una espera de servicio a Él, a sus cosas, a otros hermanos, al prójimo. El que vela espera al Señor ocupado en sus cosas, trabajando por ellas. No basta con tener la salvación y con ser salvos. Hemos sido salvos, se nos llama a ser santos, para desde esa salvación y desde esa santidad servir al Señor, tener las lámparas llenas y encendidas. Dice Proverbios 6, 4 y 6 al 9, no des sueño a tus ojos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? El creyente dormido es perezoso para Dios y sus cosas. Por el contrario, el que vela está despierto. Y estar despierto no solamente nos permite recibir al instante al que viene, al Señor, para disfrutar de su presencia, de sus preciados dones, como dice Lucas 12, 37 al 38. De cierto os digo que se ceñirá el Señor y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Por tanto, debemos estar despiertos para recibir rápidamente al Señor. Pero no olviden que velar y estar despiertos esperando la segunda venida implica una serie de cosas. Estar despiertos, esperando al Señor, velando, es darnos por enterados de que las cosas de Dios nos comprometen, de que las palabras del Señor nos comprometen a nosotros, que cuando el Señor dice algo, nos lo dice a nosotros. Cuando el Señor habla de su causa, de sus cosas, de su obra, de la iglesia, del testimonio, del evangelio, de las buenas obras, cuando el Señor habla de estas cosas, nos está diciendo a cada uno de nosotros que aquello Él lo demanda, lo pide de nosotros. El que entiende estas cosas así está velando. En Lucas 12, 41 al 43 se nos dice que Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Este es el dilema de muchos cristianos. No entender que la palabra siempre habla a todos. Nos compromete a todos. Por eso Jesús continuó diciendo: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Bienaventurado aquel siervo cuando el Señor venga y le halle trabajando. Por tanto, el creyente debe sentirse siervo del Señor. Esto es lo que le hará atender a sus cosas con fidelidad y puntualidad. El que vela no solo se da por aludido por la obra de Dios,
sino que se ocupa de ella hasta el final. Lucas 12, 42 y 44. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Somos siervos del Señor. Los creyentes somos siervos del Señor. Todos. No solo los pastores son siervos del Señor. Todos los creyentes somos siervos del Señor. Como en un barco. El capitán es un siervo del barco. El segundo de a bordo es un siervo del barco. Sirve al barco, al manejo del barco. El maquinista es un siervo del barco. Pero los marineros también son siervos del barco. Todos hacen una labor distinta, pero todos hacen una labor. Por tanto, el término siervo de Dios, la Biblia lo emplea para hablar de los pastores, de los profetas, de los apóstoles, pero también emplea ese término para hablar de todos los creyentes. Todos los creyentes somos siervos de Dios. Todos los creyentes. Y todos los creyentes somos llamados a trabajar por la obra de Dios. Todos. Unos en un lugar, otros en otro. Lucas 12, 42 y 44. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Todo creyente debe servir al Señor a tiempo. No es cuando nos parezca. No es que en un momento del año, en algún momento de nuestra vida, hagamos algún servicio para Dios y creamos que ya lo hemos hecho todo. El trabajo para Dios es constante. No hay jubilación. El creyente no se jubila de su condición de cristiano, de su condición de siervo de Dios. No se jubila. El cristiano muere con las botas puestas. El cristiano muere al pie del cañón. El cristiano vive y muere como siervo de Dios. Y el que vive como siervo de Dios está velando. Tiene la lámpara encendida. Por tanto, tenemos que entender que la venida del Señor llegará y debe llegar para nosotros, para cada uno, encontrándonos preparados. Esta preparación de nuestra parte, lámparas llenas y encendidas, pondrá de manifiesto lo que hemos hecho y lo que somos. El siervo fiel beneficia a la obra de Dios, no la daña, la beneficia. Dice Lucas 12, 45 al 46, si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Qué dureza en estas palabras, dirá alguno. Pero Dios es justo. Y el Dios justo tiene que dar el pago justo a cada uno. Aquel que se considera cristiano, pero vive para hacer daño al pueblo de Dios, a la iglesia, comenzare a golpear a los criados,
indica hacer daño a los hermanos. Hay cristianos que viven para criticar, para hablar mal de la iglesia, del pastor, de la obra de Dios, de la doctrina. A esto se refiere cuando dice aquí que este siervo malo comienza a golpear a otros siervos, a los criados. Se refiere a esto. Personas que están formando parte del pueblo de Dios, pero que no benefician al pueblo de Dios. Hacen daño al pueblo de Dios. Golpean a otros consiervos. Golpean a los criados del Señor. Viven para hacer daño. Uno que es de verdad creyente, que de verdad está lleno y está cual lámpara encendida la luz, no hace daño a la obra de Dios, en ningún modo. El que hace daño a la obra de Dios, el que la perjudica, no es hijo de Dios. Por eso dice el texto, le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Es un infiel y recibirá un castigo muy duro porque es infiel. Le pondrá con los infieles. Por tanto, cuando el Señor venga, se verá que algunos que dicen ser creyentes no son creyentes. Pero también se verá, cuando el Señor venga, que algunos que dicen ser creyentes lo son de verdad, pero no viven dando la talla que deberían de dar. Usando lo que hemos leído anteriormente, algunos tienen las lámparas llenas, pero apagadas, no encendidas. Y lo que nos dicen las dos parábolas, las de Mateo 25, es que hay que tener las lámparas llenas, salvos y santos, y además encendidas, trabajando por Dios y para Dios, ocupados en su obra. Eso significa tener las lámparas encendidas, velando. Y cuando el Señor venga, pues Él encontrará que algunos que de verdad son salvos, pues no están trabajando por el Señor. Así como hay gente, como hemos visto antes, que ni siquiera serán salvos, que están haciendo daño a la obra de Dios, hay otros que sí son salvos, que no hacen daño a la obra de Dios, pero tampoco la benefician. No le hacen daño, pero no la benefician. ¿Por qué? Porque no sirven al Señor, no testifican del Señor, no contribuyen al crecimiento de la obra de Dios, no le sirven en la iglesia en algún ministerio, de alguna manera. Dice Lucas 12, 47 al 48, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Con estas palabras el Señor nos está hablando de que algunos que esperan la segunda venida, algunos que se dicen cristianos, pues realmente lo son, aunque serán salvos así como por fuego, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios. Es decir, tienen el fundamento que es Cristo, pero como han edificado sobre ese fundamento heno, paja y hojarasca, pues
sufrirán algún tipo de pérdida. Serán salvos, pero así como por fuego. Es decir, no tendrán la recompensa. Por tanto, lo que nos está diciendo Lucas es que tenemos los creyentes no solo que anhelar estar con Dios, sino recibir la recompensa. No solo debemos tener las lámparas llenas, ser salvos y santos, sino tenerlas encendidas. Porque tener las lámparas encendidas es lo que nos da el privilegio de recibir la recompensa. Hemos visto, hermanos, la bienaventuranza que dice: bienaventurados los que esperan al Señor velando. Y el contexto de esta bienaventuranza es la parábola de las 10 vírgenes que esperan al esposo. La parábola de Mateo 25 habla de la sensatez necesaria para esperar la venida del esposo, preparados con las lámparas llenas de aceite, antes de que se produzca esa venida del Señor. El texto de Lucas 12 complementa el de Mateo 25 al decirnos que hay que tener la lámpara encendida ante una venida del Señor que se producirá en un tiempo inesperado. Así pues, el texto de Lucas 12 habla, además de los que son bienaventurados al esperar al Señor con sus lámparas llenas, lo que nos viene a decir es que son bienaventurados aquellos que además de llenas la tienen encendida, porque están velando. El término velar viene de permanecer despiertos para acompañar, vigilar o esperar algo. El que está despierto está preparado, vestido del blanco de la salvación y de la santidad, pero también despierto, esperando la segunda venida del Señor, entendiendo que su palabra nos llama y compromete a todos los creyentes a servirle a Él, a servir a su causa, a servir al Evangelio, a contribuir al crecimiento de la Iglesia, a la edificación del cuerpo de Cristo. Todos los creyentes debemos esperar al Señor trabajando, ocupados en sus cosas, en su casa. Lucas 12:37 dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Quiera el Señor que estés velando cuando Él llegue por segunda vez a la tierra, que Él te encuentre con tu lámpara encendida. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra que nos llama a creer en la segunda venida de Cristo y a esperarla con sensatez, a esperarla preparados desde ya, preparados antes que esa venida llegue en momento inesperado, preparados con la llenura de la salvación y de la santidad, preparados, velando, sirviéndote, comprometidos con tus cosas cada día de nuestra vida hasta el final. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para el encuentro contigo. Ayúdanos, Señor, a estar con nuestras lámparas llenas y encendidas. Te suplico, Señor, también que sigas bendiciendo a los enfermos, que tengas misericordia de los que están enfermos, de los que tienen que operarse, de los que están terminando de curar del COVID, de los que se están recuperando de enfermedades crónicas. Bendice a todos tus hijos, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares enfermos,
Y también, Señor, te pedimos que tengas misericordia de los fríos, que vuelvas el corazón de los que se han alejado de ti, que les vuelvas el corazón a ti y a tus cosas, que llenes sus lámparas, Señor, de ti. Y también te ruego que enciendas las lámparas de los que las tienen llenas pero apagadas. Danos a todos la gracia de ser creyentes, de estar llenos y de parecer creyentes, de estar encendidos. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.